Una de las cosas que he podido detectar en los últimos días que debemos aprender a desarrollar en nuestra vida de la fe es la capacidad de poder escuchar una voz en medio de tantas voces. Quiero hacer énfasis en eso. Necesitamos desarrollar la capacidad que no es natural, sino que es espiritual, de escuchar una voz en medio de tantas voces. Una voz en medio de tanto ruido. ¿Por qué? Porque es precisamente escuchar una voz, es precisamente parte de nuestro ejercicio como hijos de Dios. A ver, me explico. ¿Será imposible desarrollar una vida en la fe si no escuchamos esa voz? Será imposible. A ver, si alguien dice ser cristiano, dice ser hijo de Dios, pero no escucha esa voz, estará viviendo cualquier cosa menos una vida de fe. Ahí sí logré explicarme un poco mejor, ¿cierto? O sea, él puede creer en Dios, él puede asistir a una iglesia, él puede memorizar versículos, pero si no escucha una voz, estaría viviendo cualquier cosa, pero no una vida en la fe. Porque para desarrollar una vida de fe, necesito aprender a escuchar una voz. No dos, no tres. En ese sentido, nuestra pericia auditiva se medirá en la capacidad que tenemos de escuchar una voz. Es decir, a medida que usted va desarrollando su vida en la fe y cada vez comienzas a escuchar menos, tienes ya la habilidad de escuchar menos ruido, menos bulla, al punto de que te quedas solo escuchando una voz. Ahí se puede decir, he logrado un grado de pericia en mi oído espiritual. Entonces, nuestra pericia auditiva se va a medir si escuchamos una voz. Escuchar muchas voces lo hace cualquiera, pero escuchar una voz lo logran los que han alcanzado una medida de madurez. ¿Qué hace cualquiera? Escuchar muchas voces. Amados, insisto, vivir el Evangelio es imposible si escuchamos muchas voces. El Evangelio solo se vive y se disfruta si se escucha una voz. Lo dice conmigo, de esto se trata el Evangelio. De escuchar una voz. Lo dice una vez más, de esto se trata el Evangelio. De escuchar una voz. Y con humildad, pero a la vez honestidad, tengo que decirle que hoy solo voy a compartir una parte de lo que se me permite. Pero creo que esa parte de lo que se me permite compartir es suficiente. Esta voz yo comienzo a observarla desde Génesis. ¿Por qué siempre hay que ir a Génesis y revisar? Porque Génesis es el libro de los comienzos. Es el libro de los inicios. En ese sentido,
consigo, observo, encuentro en Génesis la realidad de esa voz. Esa voz era la que había creado el universo. Esa voz era la que había dicho que viniese a la existencia todo este tipo de vida, la vida animal, la vida aérea, la vida astronómica, la vida vegetal, la vida acuática. Esa voz. Si usted comienza a observar, dice, y dijo Dios, sea la luz. Había una voz. No eran muchas voces, era una voz. Esa voz comenzó a crear. Esa voz comenzó a traer a la existencia lo que no existía. Esa voz comenzó a ordenar todo lo que estaba ordenado. Y aquí nos volvemos a conectar con la dirección que venimos hablando en todo este 2022. En medio del desorden surgió esa voz para comenzar a ordenar todo. De manera que una vez más te digo, amada iglesia de Dios aquí, ciudad de Dios y en las naciones y los que se conectan con esto a través del internet. Escuchen esto, si hay algo que está desordenado y revuelto en su vida, solo una voz tiene la capacidad de volver a poner las cosas en su lugar. Solo una voz. Esa voz era la que aquella primera creación tenía que escuchar. Esa voz era la que el primer Adán tenía que oír. Él tenía que mantenerse escuchando esa voz. Nada podía estar por encima de esa voz. Nada debía ser más ruido por encima de esa voz. Nada debía opacar esa voz. Esa primera creación tenía que estar escuchando, era esa voz. ¿Qué debían hacer? Escuchar esa voz. Y como decía la semana pasada, guardar en el corazón el sonido de esa voz. Y yo quiero creer que a este punto del año que vamos, quiero creer que a este punto de la serie que estamos trabajando, ya aquí hay oídos entendidos que comprenden qué estoy hablando. Que no son los oídos que dice la Escritura, que no son oídos olvidadizos. Como decíamos la semana pasada, que ¿dónde estuvo la poca fe de Pedro? Que se le olvidó muy rápido el ven del Señor. ¿Cuál es el oído olvidadizo? Que de pronto está en un escenario como este y que escucha y que llora y que se le paran los pelos, pero el día lunes, el día de mañana, sigue en el mismo ruido, sigue en la misma contaminación. Entonces esa primera creación debía permanecer escuchando esa voz. Pregunto, ¿Adán tenía la capacidad de hablar? Sí. ¿La mujer tenía la capacidad de hablar? Sí. Pero ¿cuál era la voz que debían escuchar? Una voz. Mire conmigo, observemos la presencia y la realidad de esta voz en Génesis 3, 8 y 9. Si trajo allí su Biblia electrónica, en físico, vaya conmigo. Génesis 3, 8, 9. Dice, y oyeron las voces de Jehová. ¿Cómo dice?
Y oyeron las voces de Jehová. ¿O yo lo anoté mal? ¿Sería que yo lo anoté mal? Ah, porque es que la tienes en la nueva versión. No, aquí sí debemos revisarlo en la 60, en la tradicional. Note que dice, oyeron la voz. La voz, eso habla de qué? De una voz. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto a el aire del día. ¿Dónde se paseaba? En el huerto. ¿Y cuál era el medio de esa voz movilizarse? Trasladarse. Dice que en el aire del día, en el viento del día. Pero aquí yo tengo que hacer memoria con ustedes que cuando se habla de Génesis, cuando se habla de esto, no es literal. El huerto no es literal. El árbol de la vida no es literal. Muchos de estos elementos no son literales. Por lo tanto, el aire de ese huerto no es el aire que usted recibe en su rostro. Ese aire no es aire. Ese aire es el Espíritu. Ese viento es el Espíritu. ¿Sí? Entonces, la voz de Dios la llevaba el Espíritu. Se movía por el Espíritu. Y ellos escucharon. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Aquí lo que quiero, aquí hay una riqueza grande, gigantesca, imponente. Hay una riqueza. Porque he detectado cómo saber cómo es la presencia de Dios. Pero ese no es el tema en esta mañana. Pero solo quiero mencionarlo. O sea, ¿cómo yo identifico la presencia de Dios? Según el lenguaje bíblico, en la antigüedad se hablaba y la presencia de Dios descendía y la presencia de Dios estaba. Pero como hoy, ahora, en esta gracia, en esta dispensación, en este parte de gracia, ¿cómo yo sé que en un lugar la presencia de Dios está? Porque la presencia de Dios está muy limitada. Muchos creen que la presencia de Dios está si se me paran los pelos, si yo caigo, si yo siento, si yo tiemblo, bajó la presencia de Dios. Amados, pero qué genial. Esto yo le llamo tecnología espiritual. La presencia de Dios, ¿cómo yo sé que la presencia de Dios está en un lugar? La presencia de Dios está en un lugar si Él está hablando. Si Él no está hablando ahí, Él no está. Así hayan pelos parados. Y ya lo vamos a seguir viendo. Aunque no es el tema, la presencia de Dios, pero está conectado. Uziel, repítelo, sí, lo voy a repetir. Mira, que la misma escritura te lo dice. Volvamos de nuevo al 8. Y oyeron la voz de Dios. Y dice que donde estaba al aire del día, ¿sí? Se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron ¿de qué? De la presencia. Entonces la pregunta es cómo yo sé que la presencia de Dios está en un lugar. Está en un lugar si Él habla. Si Él habla, está Él ahí. Está su presencia. Si Él no habla, su presencia no está. Entonces yo puedo estar reunido en un sitio
cantándole a Dios, adorando a Dios, pero si Él no está hablando, su presencia no está. Porque ellos se escondieron de la presencia porque lo escucharon. Sí, correcto. Y esto medio lo explico porque va a tener sentido para lo que viene. Entonces, aquí lo que quiero resaltar es que hay una voz. Y esa era la voz que ellos debían escuchar. ¿Y por qué traigo esto? Porque mi objetivo es en esta parte hacernos profundamente conscientes, si estamos conscientes de que esa voz es real. O sea, yo no puedo vivir mi vida ignorando de que esa voz es una realidad. Yo no puedo vivir, desarrollar cosa en esta presente vida, ignorando la potencia, la realidad y la soberanía de esa voz. Es más, yo no puedo aspirar que me vaya bien si ignoro esa voz. Porque a mí no me va a ir bien porque tengo un buen anhelo. A mí no me va a ir bien porque tengo buenos planes o buenos deseos. A mí me irá bien si yo estoy escuchando esa voz. Dice Génesis que la voz se paseaba en el huerto, en el aire del día. Y me encanta porque dice aire del día. Yo aquí les voy a decir mi apreciación. Allí se menciona aire. Y yo estoy 100% seguro que allí estaba presente la nube. Y yo sé que ahora a usted no le hace sentido, ahora el término, la palabra, agregar el elemento nube, ahora no le hace sentido, pero sé que le va a hacer sentido. De hecho, somos personas que respetamos el horario, respetamos el tiempo, pero hoy sí no garantizo a qué hora nos vamos a ir. Aspiro no tardarme tanto. Pero no me voy a ir hasta que no termine. Si alguien tiene que hacer algo, si tiene prisa, tiene toda la libertad, que nadie lo está amarrando. Dice, no, pastor, yo a las 12 me voy. Chévere, no pasa nada. Pero como decía al principio, sí tengo que terminarlo porque yo estoy en un sentido de urgencia. De hecho, yo estoy contrarreloj. ¿Sí? Entonces, se menciona la palabra aire, pero no se menciona la palabra nube. Y aunque la palabra nube no se describe, está presente. Uziel, ¿y por qué no se menciona? Uziel, ¿y por qué no se ve? Uziel, ¿y por qué no quedó por escrito? Porque Génesis es un libro de los comienzos, pero también es un Génesis, es un libro donde muchas cosas de Cristo están escondidas. Así que no lo puedes ver, no está tácito, porque no es el tiempo de mostrar todo del Hijo. O sea, se te comienza a mostrar el Hijo usando figuras, usando sombras, usando elementos, para que en medio lo comiences a ver. Pero no te lo puedo revelar todo, porque no es el tiempo de mostrarlo todo. Solo se menciona el viento.
el aire. Pero no tan solamente observo, esta imagen de nube está en toda la escritura. ¿Y cómo hay? Nube, 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 nube. Pero ya vamos a ver. Vamos a Apocalipsis. Estamos viendo el primer libro, vamos a ver el último libro. Apocalipsis 1:10. Amados, Juan mientras está en Patmos, en la isla de Patmos, recibiendo la revelación del Apocalipsis, Juan también pudo escuchar una voz. Juan pudo escuchar esta voz. Y es interesante porque no hay dos voces, no hay tres voces. Juan está escuchando una voz. Y aquí es donde hay una línea extremadamente delgada. Porque usted se pregunta, pero ¿por qué Dios permitió que Juan fuese exiliado? Termina por allá solo, sin nadie cerca, sin familiar cerca. Amados, nada ocurre por accidente y por casualidad. Quizás Dios permite la soledad de Juan porque era necesario que ninguna voz lo distrajera. Vean ustedes las cosas de Dios. En referencia a Adán dijo, no es bueno que el hombre esté solo, pero por estar acompañado fue influenciado a escuchar lo que no tenía que escuchar. Pero en relación a Juan, es mejor dejarlo solo, para que escuche solo una voz. Y Juan pudo escuchar esa voz. Y Juan es el que dice que en la ciudad de Dios hay una calle. Y hemos dicho en varias oportunidades que nadie se pierde en una ciudad que solo tiene una calle. Nadie se pierde. ¿Quién se pierde en una ciudad que solo tiene una calle? Pero esa ciudad no solo tiene una calle. Juan también está mostrando que solo hay una voz. De manera que si no te pierdes en una calle, nadie se confunde escuchando una voz. La confusión viene cuando quieren escuchar de todo. Y vamos a ver qué opina aquel. Y vamos a ver qué dice el otro. Y vamos a ver qué me aconseja aquel. Y vamos a ver, ahí sí va a venir la confusión. Entonces Juan dice esto. Yo estaba en el Espíritu del Señor en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. No dice oí voces, dice oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y esto nos conecta con la semana pasada. ¿Recuerdan? El sonido de la trompeta. Es el mismo sonido que a Adán se le olvidó. Dice, oí detrás de mí una gran voz. ¿Y cómo yo sé que Juan está oyendo? Porque después Juan dice, y me lleva. Y esto no es coincidencia. Esto no es casualidad. Porque Jesús era impredecible. Porque Jesús fue un código que su generación no logró leer. Porque Jesús portaba la nube y desde la nube salía la voz. Jesús no iba donde quería. Jesús iba a donde el viento, que es el Espíritu, lo llevaba.
Y qué grandioso es saber lo que porta una nube. Una nube porta agua. Una nube porta vida. Porque el agua es vida. Donde hay agua, hay vida. Una nube está compuesta por millones de gotas de agua. Solo que son miles. Cuando usted ve una nube suspendida flotando en los cielos, son millones de gotas diminutas de agua. Una nube porta agua y vida. No es casualidad que Jesús llegó al pozo de Jacob. Él no fue porque quiso. Él no fue porque se levantó, hoy me toca ir al pozo de Jacob. No. El viento sopló y la nube se movió. Y ahí le llegó una mujer sedienta, con mucha sed. Y él le dijo, mujer, si tú supieras quién soy yo. Yo soy el que tengo agua. Y yo soy el que porto la vida. Amados, Uziel, como yo sé cuál es la dirección de Dios para este tiempo. Uziel, como yo hago para moverme en la dirección de Dios. Observa a dónde se están moviendo las nubes. Cuando Moisés hablaba con Dios, los israelitas no veían a Dios, solo veían la nube. Cuando Jesús hablaba en su generación no veía al Padre, solo veían la nube. En esta generación, Dios habla y no todos tienen la capacidad de verlo, pero que vean las nubes. Allí está Israel en el desierto. Y no es por coincidencia que Dios decidió manifestarse en columna de nube y columna de fuego. Israel se movía cuando la nube se desplazaba. Se movió la nube, recojamos el campamento, que nos tenemos que mover. Pero solo un entendido sabe cuando la nube se mueve. Y para ver la nube moverse, hay que estar escuchando la voz desde la nube. Por eso Jesús no hacía lo que quería. Él no decía lo que quería. Su Padre hablaba. El viento movía la nube y Él caminaba. Él declaraba. Él hacía. Por eso es que Él no pudo permitir que se construyesen las enramadas, porque la voz desde la nube no le estaba diciendo, hasta aquí llegas. Padre, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. ¿Por qué se movió? Porque el viento que movía su nube lo estaba moviendo a la cruz. Las nubes no deciden a dónde van. Las nubes van a donde el viento las lleva. Y el viento es el Espíritu. Por eso dice que este Espíritu que opera como un viento, no se sabe de dónde viene. No se sabe a dónde va. Y así son los hijos de Dios. Así son. Amado, hay dos tipos de nube. Y yo te voy a decir, te voy a responder una de las preguntas existenciales.
Tienes que aprender a conocer la nube. Identifica la nube que trae la voz. Identifica la nube que emite la voz. ¿Por qué? Porque tú no puedes seguirle la huella a una nube gris. Tú no puedes estar escuchando la voz que sale de una nube gris. Una nube gris representa una cosa y una nube blanca representa otra. La nube blanca representa un día claro, un día despejado. Es una buena noticia, una nube blanca. Una nube blanca lleva agua, lleva vida. Pero una nube gris te está diciendo, viene un mal tiempo. Una nube gris te está diciendo, viene un tiempo de tormenta. Es la razón por la cual muchos tienen una vida atormentada. Tienen una vida atormentada porque son una nube gris. Y nadie que sea una nube gris tendrá días claros. Las nubes grises también portan agua, pero para inundación y para muerte. De manera que lo que Dios envió para el diluvio de Noé no fue una nube blanca, no fue una nube clara, fueron nubes grises. Estoy atormentado, dicen algunos. Estoy atormentado. ¿Hasta cuándo este tormento? Entonces debes preguntarte, ¿qué viento sopla tu oído? Si es el viento del Espíritu, tu nube portará vida. Pero si no es el viento del Espíritu, la nube porta tormenta. Jesús era la nube que traía la buena noticia de decir, he venido a declarar el año de la buena voluntad del Padre. La pregunta es, ¿qué clima nos gobierna? La pregunta es, ¿qué nube porta la iglesia? Te puedes hacer rápidamente un test. ¿Soy peleón? Una X. ¿Soy obstinante? Una X. Hazte un test rapidito. Y el test te va a decir qué color es la nube. Amados, y dice el libro de los Hechos, este mismo Cristo que han visto ascender en esta nube. Y la gente está esperando que una nube literal, porque así como subió, va a descender. La gente está esperando la nube literal y la gente no entiende nube. ¿Tú sabes por qué los magos del oriente llegaron? Porque se dejaron mover la nube. El viento los sopló desde el oriente hasta que llegaron. Porque el que nos lleva es el Espíritu. De manera que ese viento manifestó el Mesías. Y ese viento hizo que la nube ascendiera y se desapareciera. Y qué grandioso, porque dice una nube, una voz desde la nube. Por gracia, esa nube nos convirtió a todos en nubes que lo portamos. Por eso quien te reciba
o recibirá una buena noticia de un día claro, de agua, de vida, o recibirá un tormento. Solo dos cosas se oyen desde una nube: o la voz de Dios o los rayos. ¿Qué se escucha? ¿La voz de Dios o los truenos? Amados, estamos en un tiempo serio, serio, serio. Porque yo observo una parte de la iglesia en las naciones, ¡ay, emocionada porque está tronando! Porque creen que es Dios. ¡Uy, se me pararon los pelos! Mira, ¡uy, tronó! Pues se va a escuchar es su voz. Su voz. ¿Sí? Y sí, cuando Dios habla en ocasiones truena, pero truena para llamar la atención a quien se la tiene que llamar. Pero para guiar a sus hijos que han aceptado con obediencia su voluntad. No truena, solo sopla y que la nube se vaya. Levante su mano conmigo. Me detengo. Dígalo conmigo, me detengo. Si la nube se detiene. Pero avanzo si la nube está avanzando. ¿Qué ha dicho la nube aquí? Yo espero que en los próximos días y que en los próximos años usted no se trastorne. No tiene por qué trastornarse. ¿Y qué está pasando? ¿Y ahora por qué? ¿Qué ha dicho la nube? Mi amado, siga la nube que está hablando. Escuche. Porque la nube es la que dice lo que se va a hacer, no Pedro. La que dice es la nube. Amado Rey, ¿me acompañas en pie? Apocalipsis 1:7. Y he aquí viene con las nubes. Diga, viene con la iglesia. ¿Y cómo la iglesia lo trae? Cuando las nubes emiten una voz. Dice Hechos, este mismo que han visto ir, así como llegó, así va a ascender. ¿Y quién portaba la nube? Jesús. Jesús portaba la nube. De manera que en Jesús se cumple la primera venida de Cristo. Pero en la iglesia se cumple la segunda venida. Mis amados, y no es que Él viene. Es que si la iglesia hace su trabajo, Él ya está. En el cuerpo de Jesús había una nube. En el cuerpo de la iglesia hay muchas nubes. Porque las nubes pertenecen al ámbito celestial. Dice que estamos sentados juntamente en lugares celestiales. La iglesia pertenece al ámbito celestial. ¿Pero por qué una nube es un misterio? Porque la nube está compuesta por elementos de la tierra, pero se ubica en el espacio del cielo. Por eso es un misterio.
¿Y cuál misterio veo yo aquí? La unión entre lo divino, absorbiendo la naturaleza humana. Pero no está en la tierra, está suspendida en un ámbito celestial. Esto confirma de que la iglesia no va al cielo, la iglesia está en el cielo. Él viene en las nubes. Esa nube con Moisés era Él. Esa nube en el tabernáculo era Él. Esa nube en el arca del pacto era Él. Esa gloria en el templo, en la inauguración del templo de Salomón, era Él. Por eso es que no se le permitió a nadie más ver esa nube en la transfiguración. Porque Dios es sabio. Si yo permito que toda esta generación vea esa gloria, pues van a ser un ídolo más. Lo van a hacer. Si es casi un Dios, Moisés, y lo que hizo fue verlo. Imagínate que la nube se hubiese posado sobre Moisés. Pero como no se trataba a Moisés, oíd, sino era al Hijo, oíd. Como no se trataba de, oigan a Pedro, sino oíd a mi Hijo. Por eso aquí, esa nube se manifestó, porque su Hijo estaba ahí. Por lo tanto, la nube era el Hijo. Hechos 2. Y estaban todos juntos y unánimes, y de repente, como un estruendo, un viento recio, el Hijo, llegando a su iglesia. No se describe que alguien vio la nube, porque allí hubo una nube. Lo único que se describe era que hablaban en otras lenguas, que parecían como borrachos. Amados, veamos con atención quién porta la nube. La nube donde una voz habla. Me encanta porque dice que es una nube de luz. Y por cuanto es una nube de luz, es imposible que haya entonces en esa nube de luz nubes grises. Porque las nubes grises existen porque no les pega muy bien la luz del sol. Está tan espesa, está tan feo el tiempo que los rayos de la luz del sol no llegan con fuerza. Entonces, Señor, ¿pero por qué? No, el sol de justicia ha estado allí. No es que Dios se fue, Él ha estado allí. La pregunta no es ¿dónde está Dios? Mire la incoherencia del hombre. ¿Dónde estás, Dios? La pregunta no es ¿dónde está Dios? La pregunta siempre ha sido ¿dónde estás tú? Ay, amados. Amados, hay una gloria en esta humilde casa. Hay una gloria grande, inmensa en esta casa. Y como yo sé que su presencia ha estado y está aquí, porque la voz siempre
ha hablado. Por eso su presencia está aquí. Aunque no te caigas, aunque no tiembles, aunque no te soplee y no te partí el cuello, aunque no te estoy pasando al frente y dándote una palabra profética, la voz siempre ha hablado. Para cerrar, yo quiero orar por el equipo ministerial y apostólico de la casa. ¿Pueden pasar, por favor? El equipo ministerial y apostólico de la casa. Oh Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Y quiero decirles, dejen que la nube los siga llevando. Dejen que la nube los siga llevando. Si el viento sopla y los mueve, Él sabe a dónde los debe dejar. Pero para seguirse moviendo, hay que escuchar la voz de esa nube. Quiero hacerle una pregunta a la iglesia. Cuando Jesús llamó a Pedro, ¿Pedro cubría los requisitos para ser un apóstol? Cuando Jesús llamó a Judas, ¿Judas llenaba los requisitos para ser un apóstol? Cuando el Señor llamó a los 12, ¿los llamó porque venían de una escuela de ministerio? ¿Los llamó porque venían de una escuela prestigiosa? No. Cuando Jesús llamó a los 12, Él sabe que no son perfectos. Él sabe que se van a equivocar. Él solo los llamó porque vio en ellos la capacidad de dejarse mover. No los llama porque son perfectos. No los llaman porque son geniales, tienen una mentalidad, una filosofía de vida, un nivel académico. No los llama por eso. Porque estoy muy, muy seguro que habían mejores que Pedro. De hecho, un escritor en cierto momento dijo, eran hombres comunes y corrientes. Habían hombres mejores que Pedro. Habían hombres mejores que Jacobo. Habían hombres mejores que Juan. Habían hombres mejores que Judas. ¿Y por qué no agarra a los mejores? Porque es que Dios no anda en la tarea de buscar a los mejores. Porque para Él no es un problema convertir en mejores a los que Él llama. Dios solo anda en la tarea de saber si puede moverse. ¿Y cómo sabemos que Pedro podía moverse? Porque le dijo, sígueme. Y Pedro, dejándolo todo, lo siguió. Y así no le dijo igual al joven rico, y el joven rico lo siguió. El joven rico era mejor que Pedro.
El joven rico se sabía los mandamientos. El joven rico cumplía con todos los mandamientos. Tanto así que le pregunta a Jesús, ¿qué más me falta? Ah, bueno, está perfecto. Solo una cosa. Agarra todo lo que tienes, véndelo. Dáselo a los pobres y me sigues. El viento sopló, pero a él no le gustó. En cambio, Pedro, el menos calificado, el pescador, el Pedro dejó todo. Iglesia del Señor, no esperemos perfección de la gente. Eso no lo espere. No espere que Uziel sea perfecto, no espere que Uziel llene sus expectativas. Tampoco espere que alguno de ellos que están aquí responda como usted cree que debe responder y llene su expectativa. Nunca se le olvide que todos estamos en camino de ser perfeccionados. Y una cosa es estar sentado y ver, yo creo que se debería hacer así. Así es mejor. Y otra cosa es ponerse estos zapatos. Y solo cuando se está en los zapatos es que usted dice, pero no es tan sencillo. La semana pasada hablamos con alguien. Y él me dice, él y su esposa me dicen, nosotros hemos sido líderes de célula, nosotros hemos estado aconsejando matrimonio y tenemos años en esto. Me dijo, pero le confieso, yo no sé qué hacer. Porque ahora está pastoreando con su esposa. Y él dice, pero es que esto es nuevo. Yo le decía, pero ¿cómo nuevo? Ya tú vienes haciendo el trabajo. No, pero es que esto es diferente. Es que yo le dije, ahora te toca a ti experimentar en carne viva que ser pastor de acuerdo al llamado de Dios no es fácil. Porque esto no es obra que la hace un hombre. Le dije, ahora es que tú vas a comenzar a entender muchas cosas. Pero le dije, si Dios te llamó, relájate, porque no tienes de otra. Relájate. No te alteres. Agárralo suave y deja que sople. Y te va llevando. Y te va llevando. Porque cuando estás en alta mar, en un velero, de nada vale el afán. Solo hay que dejar que sople. Espíritu de Dios. Señor, solo te doy gracias.